¿Dónde está el amor? Bueno, esta es una pregunta sobre la que quiero hacer alusión de un video que sacó nuestra hermana Sandra Fernández o Sandrita Fernández, como se llama ella en su red social, a la cual yo quiero hacer alusión y donde ella expresa algunas cosas que me parecen muy valientes de su parte. En antemano quiero decir que esta hermana Sandra es una persona a la que yo he visto muchas de sus publicaciones y la verdad es que tengo una muy buena impresión de ella, sobre todo por la valentía con la que ella expone, ¿no? Sus enseñanzas y, en fin, ¿no? Sus publicaciones. Pero este video lo quiero hacer en respuesta a esas preguntas a las que ella se hacía, donde ella trata el tema de las raíces hebreas, los integrantes o los miembros de los diferentes grupos de raíces hebreas, judíos mesiánicos y en fin, los diferentes nombres que tienen, donde ella pues expresa algo que yo ya había también expresado, inclusive en una ocasión, hace un tiempo atrás, tuve la oportunidad de hablar con ella mediante mensaje, expresándoles precisamente esto que ella ahora expone, ¿no? Donde estos hermanos que han venido al conocimiento de las raíces hebreas, donde se les ha habido su entendimiento para entender muchas cosas de las que estaban ocultas, que estaban reservadas, mejor dicho, para estos tiempos, eh, pues se les han sido reveladas muchas de estas cosas y esto yo lo tomo en forma positiva, puesto de que yo también he aprendido mucho escuchando a alguno de ellos, pero eh, lo que sí que noté desde un principio, cuando empecé a escuchar a estas personas, es que, pues esto que es de lo que esta hermana se queja, o no que se queja, pero que ella expone, ¿no? En su video, que luego dejaré el link para que lo quieran escuchar, ¿no? Y las quejas, la principal es esta, ¿no? ¿Dónde está el amor? ¿No? Porque estos hermanos, pues, de las raíces hebreas, que la mayoría, por no decir casi en su totalidad, han salido de las congregaciones cristianas, evangélicas en su mayoría, pero mucho de ello, por supuesto, como en todo, no podemos generalizar, no vamos a generalizar, pero sí que es cierto que hay muchos de ellos donde que una vez después de habérseles abrido el entendimiento a la palabra y muchos pues han salido de sus congregaciones y han, bueno, pues se han juntado y ahora forman pues parte de estos grupos, ¿no? Que se conoce como las raíces hebreas. ¿Sí? Pero una vez hecho esto, pues empiezan después de adquirir un conocimiento más notable, por decirlo de alguna manera, de las escrituras, empiezan a ver un poco no sé si la palabra apropiada la que voy a utilizar, altivez o arrogancia, o quizás un poco de desprecio hacia los hermanos que aún eh, forman parte de las iglesias o las congregaciones evangélicas, y donde se les llaman así como ella misma, Sandra, lo expresa en su video, ¿no? Estas son algunas de las acusaciones de que estos grupos nos llaman porque yo soy miembro, soy parte de uno de estos grupos, ¿no? Que no le llamamos Yeshua a Jesús, ¿no? Por su nombre en hebreo. Nos acusan también de que, bueno, que no tendremos salvación, aunque esto de la salvación, también tengo que matizar de que la mayoría de los hermanos de las raíces hebreas, ellos concuerdan de que es verdad que ellos no dicen que la salvación está por volver a la Torá, como dicen ellos, o volver a la ley, a los mandamientos, a la instrucción del Antiguo Testamento, a la ley dada a Moisés. La mayoría están de acuerdo que dicen que no, la ley no salva, no. La mayoría están de acuerdo en esto. Sin embargo, en sus contenidos, cuando ellos exponen sus enseñanzas, ellos de forma sublime, algunos lo hacen de forma más radical, pero la mayoría de forma sublime, pues sí que llegan a esta conclusión y transmiten esta idea que todos aquellos que no siguen los mandamientos de la ley de Moisés, que no siguen la Torá, que no cumplen con las fiestas y sobre todo, el tema del Shabbat, que es algo, ¿no? Del séptimo día, de guardar el sábado, es algo que tienen muy, muy afianzado y que pues, si no,
si no lo guardamos, o los que no lo guardan, pues no, aunque abiertamente no lo dicen, pero sí lo dejan entrever en sus contenidos que efectivamente no tendrán salvación, y por eso utilizan versículos donde dice la escritura, salid de allí, pueblo mío, o sea, invitando a los hermanos de las iglesias evangélicas a salir de esas congregaciones porque no guardan el sábado, porque, en fin, ¿no? Y acusándolos de otros títulos que, bueno, voy a mencionar algunos de los que menciona la hermana Sandra, aunque hay más, donde nos llaman, donde nos llaman a nosotros romanos, paganos, griegos, idólatras, gentiles, en fin, ¿no? Algunos de estos calificativos, ¿no? Entonces la pregunta que ella se hace, ¿dónde está el fruto del Ruach? ¿Dónde está el fruto del Espíritu? ¿No? En estos hermanos, que ella les está haciendo un llamado de atención a estos hermanos que se manifiestan de esta manera. ¿Y dónde está lo más importante de la Torah, de la ley? ¿Dónde está? Estas son preguntas importantes perdón, que deberíamos de hacernos. ¿Dónde está lo más importante? Pero esa pregunta, ¿qué es lo más importante de la ley? ¿Qué es lo más importante de la Torah? Y esto ahora espero tener el tiempo suficiente para resumirlo un poco, que esto es algo bastante extenso de poder explicarlo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el amor? Entonces, voy a leer algún pasaje, hay muchos, podría citar muchos, pero me ha sentido bien en presentar estos donde dice, así dice el Señor. Esto está en el libro de Jeremías. ¿Sí? Así dice el Señor, Dios de Israel, el que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, el que agita el mar para que bramen sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes se apartan de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Otras versiones dicen eternamente dejará. Si estas leyes faltaran, la pregunta sobre dónde está el amor, ¿no? El Señor está hablando acerca de estas cosas, ¿no? Antes de leer el siguiente versículo, quiero decir esto. Esto se lo voy a esto que voy a expresar ahora se lo voy a dirigir en especial a mi hermana Sandra, aunque me gustaría que llegara, bueno, a quien tenga que llegar, a las personas a las que Dios les haga llegar este mensaje. Y es el siguiente, esto es algo que Dios ha puesto en mi corazón, no es algo que haya escuchado de nadie, sin embargo, tengo que decir que yo he entendido que el venir al conocimiento, ¿no? El que Dios haya abierto el entendimiento de muchas personas, en su mayoría son personas de las raíces hebreas, tengo que reconocerlo, donde nos ha hecho reconocer nuestra verdadera identidad, efectivamente. Y en esto yo estoy totalmente de acuerdo con las raíces hebreas, con los miembros de las raíces hebreas, que somos ese mismo pueblo del que está haciendo mención aquí el Señor, ese que dice que es el Dios de Israel, ese pueblo al que fueron dirigidas esas palabras, ese pueblo al que dice que esas leyes, si faltaran esas leyes, entonces Él dejará de ser el Dios de ese pueblo, que hace mención al pueblo de Israel, somos efectivamente nosotros mismos, los que muchos de ellos tenían el título de cristianos antiguamente, hoy muchos de ellos tienen otro título, raíces hebreas, sendas antiguas, en fin, ¿no? Judíos mesiánicos, y llevan varios títulos. Somos nosotros, todos los que hemos oído, y el pueblo cristiano, sobre todo principalmente, ¿no? Cuando digo el pueblo cristiano me refiero, aunque hay muchas denominaciones que utilizan este título cristiano, pero yo me refiero a aquellos que hemos oído la voz de Jesús, la voz de Yeshua, puesto de que nosotros no negamos, aunque en la mayoría de los casos no utilizamos el nombre original, digamos hebreo, vamos a decirlo, pero reconocemos el nombre de Jesús, el nombre de Yeshua, todos los que hemos oído su voz y le hemos seguido, somos ese mismo pueblo, ¿no? El mismo, biológicamente hablando, quiero decir, literalmente, no simbólicamente o espiritualmente como se nos ha enseñado, y en esto tienen parte de razón cuando ellos hablan estas cosas, que en las congregaciones cristianas, pues
Se nos ha enseñado de que somos un Israel espiritual, porque hemos sido injertados y porque Israel falló, y es como que si nosotros fuéramos el plan B de Dios, ¿no? Como que somos el reemplazo, ¿no? de Israel, y eso no es verdad, ¿no? Esta es una de las cosas en las que yo entiendo, también Dios ha abierto mi entendimiento a esto, de que efectivamente no somos nada de eso, efectivamente somos el mismo pueblo, biológicamente, semilla, como dice el pasaje de Hebreo. Si somos de Cristo, ciertamente, o sea, diciéndonos, no tengan ninguna duda que somos linaje de Abraham, que somos, en el original significaría semilla o la esperma biológica de Abraham, o sea, de espiritual. Bueno, no iba a decir nada, pero tampoco no es la verdad. También, por supuesto, hijos espirituales, pero no limitados a, porque tenemos la misma fe de Abraham. No va limitado a eso. Esto incluye la palabra semilla, que hace alusión a la biología en su contexto original, ¿sí? Entonces, la importancia de haber entendido esto, ¿sí? Que es una lucha también que yo tengo también en mi congregación y con los diferentes hermanos cristianos con los que Dios ha puesto en mi corazón para hablar acerca de estas cosas. Pero el propósito de todo esto no era simplemente para adquirir un conocimiento y llenar nuestro intelecto de conocimiento, sino que hay un propósito. Y el propósito que quiero compartir es el siguiente, ¿no? Y es que poder entender nuestra verdadera identidad es lo que nos va a poder dar comprensión a lo que realmente Dios, el propósito o el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros. ¿Qué quiero decir? Todos sabemos que o la mayoría de los hermanos de las raíces hebreas reconocen que no son, aunque la mayoría les llaman judaizantes o judíos y tal, ya ellos entienden, y yo también lo entiendo, que eso es un error, que ni son judíos ni son judaizantes, simplemente son hebreos como son todos los israelitas, y sabemos que Israel fue dividido en dos naciones, en dos reinos o en dos naciones, ¿sí? O en dos casas, casa de Judá y casa de Israel. Entonces, lo que quiero decir es que entender nuestra verdadera identidad es para que podamos recibir el mensaje que nos fue dado a cada una de las casas. Dios tiene un mensaje para la casa de Israel. Cuando digo mensaje, incluye un propósito, incluye un plan, incluye un pacto, ¿eh? Y también tiene un propósito para la casa de Judá. Tiene palabras, tiene promesas, profecías, que son solo para ellos, solo para Judá. Y de la misma manera que tiene palabras, promesas, profecías, que son solo para la casa de Israel, a la cual pertenecemos. La mayoría de los que quizás habrá alguno de la casa de Judá, quizás, pero en la mayoría son casas de Israel, 10 tribus del norte, ¿sí? Entonces, es importante esto porque cuando leemos las escrituras no podemos intercambiar las promesas, no podemos intercambiar las profecías, las palabras que Dios hizo, que iban dirigidas hacia una casa e intercambiarlas por la otra, porque esto es el error que ha cometido el pueblo cristiano, pero es el mismo error que está cometiendo también raíces hebreas, entender de que tenemos un propósito. Casa de Israel tiene un propósito que es distinto, que luego en el final de los tiempos se consumará y ya seremos una sola nación, como es la profecía de Ezequiel lo dice claramente, ¿no? Que seremos juntados en un solo palo y ya no habrá más dos reinos, no habrá más dos naciones y un solo rey habrá y habrá un solo nombre, en fin, ¿no? Esto es a futuro, pero de momento, mientras esto ocurre, somos dos naciones, somos dos casas divididas y cada uno con sus respectivas promesas y profecías, ¿sí? Entonces, esto es lo más importante de poder entender esto. Pero parece que hay muchos que no lo entienden todavía, sobre todo en raíces hebreas, ¿sí? Entonces, y la parte que menos entienden, o es lo que yo quiero transmitir en este video, es la parte de la ley, la parte de la Torá, la parte de los mandamientos expresados en ordenanzas escritas en tablas de piedra. Y ahora voy a ir a este asunto y espero, digo, tener tiempo de explicarlo bien. Voy a continuar con el siguiente versículo. Dice, sigue siguiendo Jeremías. Así dice el Señor, Dios de Israel. Este Dios de Israel, que es el Dios de la casa de Judá y de la casa de Israel. ¿Sí?
Si los cielos arriba pueden medirse y explorarse abajo los cimientos de la tierra, también yo desecharé la descendencia de Israel por todo lo que han hecho, declara el Señor. También yo los desecharé. Si los cielos arriba pudieran medirse, ¿quién puede medir los cielos? ¿Quién puede explorar los cimientos de la tierra? Pues dice, si esto pudiera ser posible, entonces solamente así Dios desecharía por todo lo que hemos hecho. Y no voy a entrar en detalle, la mayoría sabemos. Toda la rebeldía, de hecho todavía sigue ocurriendo, esta rebeldía de la casa de Israel y de la casa de Judá. Esto sigue sucediendo, esto no ha terminado. Entonces, esto está en Jeremías capítulo 31, esto que acabo de leer. Entonces, una de las cosas que ella dice es que está cansada de ver a estos hermanos de las raíces hebreas, mi grupo, por cierto, en el que ella pertenece también, de raíces hebreas, tirar piedras, ¿no? Utilizar la Torá, o la palabra, para tirarle piedra a los cristianos sobre estas cosas, ¿no? Entonces nos acusan de esto, ¿no? De griegos, romanos, no guardamos la Torá, no guardamos el Shabbat, no comemos kosher, en fin, ¿no? Y un montón de cosas, y entre todo, pues bueno, al final el resumen de su mensaje casi todos resumen en lo mismo. Si no hacemos estas cosas, entonces es que no estamos bien con Adonai, no estamos bien con el Señor, y nos hacen entrever, aunque no de forma directa, algunos sí lo hacen de forma directa, en su mayoría no, de que efectivamente mientras no hagamos estas cosas, nuestra salvación está en serio peligro. Entonces, esto de estar cansado de ver los hermanos tirando piedras me hizo recordar, cuando escuché esta frase me hizo recordar la oración de aquel fariseo, ¿no? De que narra Lucas 18, donde él dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, y ni aún como este publicano, dice la versión, pero yo ahora la he querido parafrasear así, como si esta oración, esta fue una oración hecha por un fariseo de los tiempos de Jesús, pero si esta oración la hiciera, que de hecho no sé si lo hacen, quizás algunos o algunos lo harán, la cambiarían con estas palabras. Y que no soy como uno de estos cristianos, gracias, que antes lo era, pero es que ahora ya no lo soy, ahora ya soy raíces hebreas, ya soy sendas antiguas, ya soy tal. Ahora ya no soy como este cristiano, ya no soy griego, ya no soy romano, ya no soy pagano. Gracias Señor. Dice, ayuno 2 veces a la semana, guardo todas las fiestas, todos los moedines, hablo y entiendo y enseño el hebreo, pero sobre todo el Shabbat, esto, sobre todo el Shabbat, que es algo de lo que más hablan siempre, casi todo esto es lo mismo que hacen los adventistas del séptimo día. Y ahora no quiero entrar en detalle, porque yo lo he hablado en otras ocasiones, que yo no estoy en contra de todas estas cosas, no estoy en contra en gran parte, aunque en realidad sí, pero ya lo explicaré si puedo más adelante. Todas estas fiestas efectivamente fueron ordenadas por Dios, por el Señor, que tienen un propósito que ya se cumplieron en parte, pero todavía tienen parte de un propósito de que estas cosas sigan estando, como ellos dicen, vigentes. Pero vigentes no para la casa de Israel, no para la casa de Israel. Y a esto es lo que quería hacer referencia cuando dije de poder entender las palabras y los mensajes a quienes van dirigidos. Estas palabras, ahora bueno, voy a continuar, que más adelante creo que lo podré exponer con la propia palabra mejor que con mis palabras. Entonces nos acusan de estas cosas, ¿ves? Nos guardan los mandamientos, nos guardan nosotros, acusándonos a nosotros los cristianos, ¿no? Nos guardamos el Shabbat y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pero en realidad yo sí tengo que decir que sí las guardamos, todas. Bueno, también tengo que decir, es que pasa que es muy complicado intentar hacer un video corto como la mayoría quieren, que los videos no duren más de 10 minutos porque se agobian, en fin, ¿no? Pero esto para mí se me hace casi imposible porque hay cosas que no se pueden resumir en tan pocas palabras. Y nosotros, es verdad, dentro del pueblo cristiano hay muchas cosas que todavía faltan por entender, ¿no? Por entender, ¿no? Sobre todo de muchas fiestas paganas que se han cristianizado y el pueblo cristiano, yo esto hablo en mis congregaciones, hablo de este asunto, o transmito este asunto,
de estas fiestas paganas que el pueblo cristiano ha adoptado para sí como si fueran fiestas de Dios, cuando no lo son fiestas paganas, Navidad y un montón de fiestas paganas, ¿no? Pero nosotros guardamos la casa de Israel, digo la casa de Israel, que ahora se le llama cristiano, ¿no? Entonces Jesús lo manifestó de esta manera. Un mandamiento nuevo os doy, que guardéis, mira, esto obviamente lo voy a alterar un poquito para que me entiendan, ¿no? Dice, o diría, ¿no? Según algunos de las raíces hebreas pensarían así. Dice, este mandamiento nuevo les doy, que guardéis la fiesta, que se dejen crecer la barba, ¿no? Es que hay mucha discrepancia entre unos y otros, ¿no? Porque unos utilizan atuendos y otros no, unos se visten de una manera, otros no, y hay entre los mismos grupos hay mucha, bueno, se visten entonces este es el mandamiento que Jesús le daría según ellos en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos, que guarden la fiesta, se dejen crecer la barba, se vistan con atuendos hebreos, coman kosher, ¿no? Que coman comida santa, comida no dedicada a Dios, sino con inmundicias, ¿no? Aunque la mayoría solo hacen mención al cerdo, pero sabemos que hay muchos otros alimentos inmundos, ¿no? Y sobre todo, por supuesto, que no se olviden del Shabbat, ¿no? Este sería el mandamiento según raíz, esa sería la versión según raíces hebreas, ¿no? Según raíces hebreas. Juan 3.13 o raíces hebreas 3.13. Perdona, 3.34. Raíces hebreas tendríamos que cambiar la cita de este versículo. Pero no, el versículo no dice así. Juan 13 dice que el mandamiento nuevo que nos dé es que nos amemos unos a otros, ¿eh? Como Él nos amó a nosotros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, ¿sí? Que nos amen. Este es el mandamiento. Y aunque más adelante la palabra lo dice por muchas partes, en ese mandamiento se resume toda la Torá, toda la instrucción o toda la ley, en este mandamiento, en el que amemos a Dios y amemos a nuestros hermanos, como Dios nos ha amado a nosotros. Porque si hacemos esto, entonces se cumplirá la ley. No matarás, pues si tú amas no vas a matar a tu hermano. No mentirás, no dirás falsos testimonios. Si tú amas a tu hermano, no levantarás falso testimonio contra tu hermano. Si amas a Dios, pues no vas a cometer idolatría. Si amas a tu hermano, amas a tu mujer, amas a tu marido, no vas a cometer adulterio. ¿Sí? Si amas a tus padres, vas a honrar a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Todo se basa en la raíz del amor. Todo está basado. Entonces, ahora, que dentro del pueblo cristiano hay muchos corazones endurecidos y que todavía no han recibido la plenitud del amor de Dios. Eso también es una verdad, que hay como en todas partes, hay hipócritas, hay gente falsa, como en todas partes los hay. De hecho, hay muchos que ni siquiera son ovejas, la mayoría de estas personas, no todas, hay algunos que están todavía en sus procesos de cambio, pero muchos de ellos que ni siquiera son ovejas, son cabritos directamente, que con eso no hay nada que hacer. Pero también tenemos que reconocer que dentro de ese pueblo que no guardamos la ley de Moisés, escrita en tablas de piedra, tenemos una ley superior a esa, que fue grabada en algo que es mucho más duradero, que fue grabada en nuestros corazones. También se grabó en nuestras mentes, sí, también como se grabó en los israelitas, pero se grabó en nuestros corazones. Ahora, quiero añadir esto, que lo quería decir en un principio, pero el movimiento de raíces hebreas tiene poco más de 20 años, según lo que yo he podido investigar, poco más de 20 años, y ya sucede esto, ¿no? De que los hermanos de raíces hebreas, pues ya tiran, así como dice nuestra hermana Sandra, ¿no? Ya nos tiran piedras a los que no hacemos estas cosas, todas las cosas que hacen ellos, ¿no? Algunos que no nos vestimos de cierta manera, o que no comemos o comemos según qué cosa, o en fin, ¿no? Ya nos tiran piedras en un periodo de menos de 30 años. Periodo de menos de 30 años, ¿no? Ahora, imagínense, gracias a Dios, yo tengo esperanza de que no hay tiempo para tanto, pero imagínense que pudieran transcurrir 100, 200, 300, 400, 500 años más de estos movimientos. Menos de 30 años ya se han enaltecido, ya se creen superiores para
dignos para tirarnos piedras a los que no hacemos según Dios. ¿Qué creen que sucedería dentro de 100, 200 o 500 años de estos grupos? Ya serían los nuevos fariseos de la época de Jesús. Se convertirían, si es que algunos ya no lo son. Pero mi misión ahora no es tirar piedras sobre ellos, sino al contrario, es hacerlos reflexionar. Se convertirían en estos nuevos fariseos, donde ellos oraban de esa manera como oró aquel fariseo, diciendo que encima le daba gracias a Dios porque es súper espiritual, ¿ah? Que no era como ese publicano, pero ellos darían gracias de no ser como estos romanos, cristianos, paganos, ¿sí? Entonces, quiero decir que uno de los, entre otros, pero quiero enfatizar en este, de los motivos por el cual la ley, la Torah, escrita en tablas de piedra, me refiero, ¿sí? A esa ley que fue dada por Moisés para el pueblo, para todo el pueblo de Israel, casa de Judá y casa de Israel, para la casa de Israel ya cumplió su propósito, no así para la casa de Judá. La casa de Judá sigue manteniendo su propósito, pero para la casa de Israel, para Efraín, mejor, ellos, los que este mensaje va dirigido a raíces hebreas y ellos me entienden mejor. A ese Efraín que representa a ese hijo pródigo que se fue de la casa, que se fue lejos. Para ese Efraín ya cumplió su propósito. Sin embargo, para Judá, para el hermano mayor todavía sigue estando vigente. Por eso es que él se queda en la casa del padre. En cambio, el que se fue lejos, dice que pidió todos sus bienes, pidió todos los bienes del padre, desechó todo lo que el padre le había dado, que eran eso, ¿no? Los mandamientos, las instrucciones, desechó todo y se fue lejos. Pero luego vuelve. Y cuando vuelve, ahí comienza la cosa distinta. Y ahora no voy a entrar en ese detalle porque me explayaría mucho en el mensaje del hijo pródigo, que la mayoría lo conoce. Raíces hebreas, ese es otro tema del pueblo cristiano. Todavía no se le ha abierto entendimiento a muchos de ellos, para entender lo que realmente Jesús o Yeshua quiso explicar en esta parábola, ¿no? Pero lo que yo quiero resaltar de aquí es esas diferencias. El hermano mayor, Judá, se quedó en la casa del padre. Ahora luego lo vamos a ver cómo Zacarías lo describe de otra manera más profunda, que es como yo lo he podido entender y como quiero transmitirlo aquí, ¿no? Se queda en la casa del padre, donde se quedó, no se movió de las instrucciones del man. Sin embargo, se quedó como lo relata la misma historia, viviendo en la casa del padre, pero sin conocer al padre. Se quedó en la casa del padre. O sea, tenía un corazón endurecido. Él tenía la ley de su padre grabada en piedra, en un corazón, en una tabla de piedra. La tenía grabada él. Él vivía con el padre, se quedó en la casa del padre, pero no conocía al padre, porque la ley solo estaba en un corazón de piedra. Sin embargo, este Efraín, que fue quebrantado cuando derrachó todo lo que tenía y cuando se dio cuenta del verdadero amor de su padre, ese corazón de piedra fue roto. Entonces es cuando el padre lo recibe. Ya no tiene un corazón endurecido, Cuando se le pone ese anillo de primogénito, como dice la escritura, Efraín es mi primogénito, a pesar de que era el menor, ese primogénito. Y vemos cómo este Judá, este hermano mayor, se enfurece. De hecho, la parábola termina la parábola, el Efraín entra a esa fiesta a regocijarse con el padre y Judá, el hermano mayor, no entra. Esto no tiene que ver con la salvación, Esto ahora no me voy a explayar en este asunto porque tendría un tema aparte, ¿no? Pero no entra. Entonces, lo que quiero resaltar con esto es que hay un trato para Israel, para casa de Israel. Se le quebrantó ese corazón de piedra a través de toda esa, cuando hemos sido lanzados a las naciones, así como lo va a profetizar Zacarías, que Judá sería como el arco y Efraín sería la flecha. Nosotros seríamos lanzados a las naciones, como ese hijo pródigo que se dice que se fue lejos de la casa del padre, ¿no? Seríamos lanzados. Y allí, comiendo, apacentando cerdo, que representa toda la abominación, toda la idolatría que hemos cometido,
sirviendo a dioses paganos, a dioses ajenos que no conocíamos ni nosotros ni nuestros padres, para que se cumplieran todas las profecías que Dios había hecho, que íbamos a servir en esas tierras a dioses que no conocíamos. Entonces, una vez hecho esto, viviendo es que Dios ha quebrantado nuestro corazón y ha puesto una nueva ley. Cuando hemos vuelto a la casa del Padre, cuando vino la promesa del Padre, nacido de mujer, sabemos que habla de Jesús, está hablando de él, entonces él nos da una nueva, dice, ahora ustedes han vuelto a casa, ¿no? Aquí es donde viene un tema que yo hablo con mi congregación. Cuando este hijo pródigo vuelve, este hermano menor, Efraín, vuelve a la casa, él en su mente, él dice que va a ir con una mente de jornalero. Un jornalero es alguien externo, alguien que no se queda en la casa, pero el padre no le recibe así. Este es el motivo por el cual la mayoría de los cristianos se creen gentiles, que se creen que no pertenecen a la casa. No, nosotros no somos casa de Israel, nosotros somos gentiles. No han entendido todavía que el padre, cuando Efraín va con ese pensamiento haré esto, le diré a mi padre, no soy digno de ser llamado como uno de tus hijos, hazme como uno de tus jornaleros. El padre no le acepta esto, no lo recibe de esa manera, sino que le pone el calzado, le pone el anillo, le pone la túnica, que representa, todo esto representa autoridad, todo representa autoridad. Dice, no, tú no eres alguien fuera de la casa, tú perteneces, tú eres de la casa de Israel, tú eres semilla de Abraham, ¿sí? Esto es Israel, pero Judá, vemos que la situación con Judá es distinto, y esto es lo que yo quiero que entiendan raíces hebreas. Judá actúa distinto y el padre lo deja así, el padre no lo obliga. Vemos que la parábola termina, el padre no lo fuerza y no entra, el padre le invita a entrar y a regocijarse porque su hermano muerto había vivido, perdido era y había sido hallado. Él no se regocija, él no. Lo que pasa ahora con Judá, ¿tú crees que los judíos, el pueblo de Judá se regocija porque ahora muchos cristianos están viniendo al conocimiento, están abriendo su mente al entendimiento de la palabra? No, ellos no están contentos con esto, ellos están enfadados porque dicen que somos paganos, que los mandamientos son para Israel y ellos a nosotros no nos aceptan como Israel, nosotros somos unos paganos, unos perdidos. Bueno, es la misma conducta del hermano mayor, ese es nuestro hermano mayor, Judá. Pero nosotros no somos Judá, nosotros somos casa de Israel, somos Efraín, somos el hermano menor, ¿sí? No sé si me estoy explicando bien lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que esa instrucción, la Torá, todos esos mandamientos, instrucciones escritos en tablas de piedra dadas a Moisés por el pueblo de Israel, que proféticamente se rompen, y Dios tiene que dar unos nuevos. Todo eso era profético. Eso que se rompió, porque un día tenía que darse ese cumplimiento, romperse. Se rompieron, pero habían dos tablas, como significando que esto lo digo yo, no soy profeta ni soy ningún iluminado. Dos tablas había. Obviamente las dos se rompieron, pero dos tablas había. Dos naciones, dos pueblos. Bueno, un solo pueblo, ¿no? Dividido en dos, ¿no? Pero nosotros tenemos ahora uno superior, tenemos una ley superior, escrita, como lo dice la misma escritura, ya no en tablas de piedra. Entonces, este es el mandamiento nuevo. Y mira lo que dice, nadie pone, mira el mismo Señor Jesús lo dice, porque nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Habla de nuevo, habla de viejo. Aquí está haciendo alusión el Señor Jesús, está hablando de aquí. Porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Es lo que están haciendo las raíces hebreas. Ellos están intentando poner un paño nuevo o un remiendo en algo viejo. Y entonces eso dice que va a tirar y va a ser peor, que es lo que están haciendo ellos. Y por eso también muchos de la casa de Judá los critican y dicen, mira esto, que ahora quieren hablar hebreo, no saben ni la gramática y ya se creen maestros, eruditos, enseñan. Y se burlan. Yo he visto videos de judíos de verdad, cómo vamos, casi se burlan de estos eruditos. Muchos de ellos son maestros que enseñan hebreo y cómo los judíos se burlan cuando los escuchan. Porque están poniendo un paño nuevo encima de algo viejo. Y están rompiendo la tela, están dañando el diseño. Eso no fue lo que Dios quiso. Para Israel no es para Israel. Para Israel se nos dio
algo nuevo para algo nuevo. Nueva criatura somos en Cristo. Si somos de Cristo, nueva criatura somos. Somos nuevos, por lo cual no le podemos poner algo viejo, algo que ya está viejo, no nos podemos poner, no nos podemos vestir. Ese vestido, ese paño, ese vestido, no podemos vestirlo. Judá se lo sigue vistiendo, Dios se lo ha permitido, aunque no es lo que quizás Dios quería. Dios lo ha permitido, pero ellos también se pondrán el vestido nuevo. Es la promesa, hay una profecía acerca de esto, y eso se va a cumplir en los postreros días, pero de momento no es así. Todas las instrucciones que están escritas en la ley de Moisés, de momento solo siguen vigentes para Judá. No para casa de Israel, no para Efraín, no para el hermano menor, no para el hijo pródigo, que ya ha vuelto a casa o ya hemos vuelto a casa. Ya se nos ha sido dada nuestra identidad. Esto es lo que más quiero enfatizar en este Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, Hebreos habla de todo este asunto, yo sé que la mayoría lo conoce, solamente voy a leer los textos. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, ¿no? A ese vestido, a ese paño viejo, ya lo ha dado por extinguido. Lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Dice está próximo, no dice que ha desaparecido. Por eso la mayoría, yo sé que muchos dicen, no, es que la ley dice que Dios no vino Jesús no vino a abolir la ley, no vino a quitar la ley, no, Él vino a darle su verdadero cumplimiento. Todas esas leyes escritas en ordenanza tenían un propósito, y ese propósito era, bueno, hay mucho que podemos hablar acerca de los propósitos, porque realmente cumplió muchos propósitos la ley, pero hasta, dice la palabra que era hasta un tiempo determinado. ¿Cuál era ese tiempo determinado? Hasta que llegara la simiente, la promesa del Padre nacido de mujer. Hasta ese tiempo fue dada. Obviamente hay algunos que se las han querido quedar todavía. En este caso Judá que el Padre le invita, oye, ya deja, vamos a comenzar. No, él quiere seguir. Bueno, Dios se lo ha permitido, pero no a casa de Israel, no a Efraín, ¿sí? Dice también Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Cambiado el sacerdocio. Ahora, ¿el sacerdocio ha cambiado o no ha cambiado? Sabemos que el sacerdocio primeramente fue dado a Aarón, bueno, o a los descendientes de Aarón, ¿no? Todos los levitas. Pero dice la escritura ahora, y sobre todo Hebreos hace mucho énfasis en el nuevo sacerdote, el nuevo sumo sacerdote que tenemos, que es Cristo, que es Yeshua. Ese nuevo sacerdote. Entonces, hubo un cambio de sacerdocio que ya no se rige, como dice, según el orden de Melquisedec, que habla muchísimo el libro de Hebreos, según el orden de Melquisedec, que sabemos que está haciendo alusión a Yeshua. Sabemos. Entonces, dice el mismo escritor de Hebreos, que se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley. Porque Hebreo lo explica y da mucho detalle acerca de eso, ¿no? Porque este sacerdote tenía que entrar muchas veces, una vez al año, y luego era sustituido porque la muerte le impedía continuar, ¿no? Entonces, ahora tenemos un sumo sacerdote que entró una sola vez y para siempre, que la muerte no lo pudo retener. Entonces, seguir insistiendo en que casa de Israel tiene que guardar la Torá escrita, las ordenanzas dadas en tablas de piedra, esto como consecuencia está diciendo que nosotros no seguimos manteniendo el antiguo sacerdocio. Es como que si estuviéramos negando el nuevo sumo sacerdote que tenemos ahora. Es una negación indirecta, o no sé si directa, no lo sé, de que no recibimos, queremos seguir manteniendo el sacerdocio levita. Un sacerdocio que era imperfecto, de hecho mismo el escritor de Hebreos así lo dice, era imperfecto, tenía muchas imperfecciones, pero no por la ley, ¿no? O sea, no es que la ley era imperfecta, estaba puesta sobre algo imperfecto que éramos nosotros la hicimos imperfecta, porque no podíamos cumplirla, no teníamos posibilidad de cumplirla, no había posibilidad de cumplirla, porque nuestra corrupción pecaminosa nos impedía hacerlo. De hecho, nos lo sigue haciendo, a pesar de que hemos sido lavados y comprados, pero seguimos en este tabernáculo de barro y nos lo sigue impidiendo si quisiéramos hacerlo.
si quisiéramos hacerlo como muchos de ellos lo hacen, que se jactan de la Torá y hablan tanto de la Torá, pero siguen siendo imperfectos. Dice que si guardamos toda la ley, pero solo fallamos en un punto, nos hacemos culpables de toda. Esta es la maldición de la que habla de la ley. Que el que está bajo la ley está bajo maldición. ¿Por qué? Porque te obliga a cumplirla toda. Te obliga, la misma ley te obliga a cumplirla toda. No te sirve cumplir el 99,9%. Te tiene que ser el 100%. Y eso sabemos que nadie ha podido hacerlo. Nadie ha podido hacerlo. Nadie ha podido hacerlo. Entonces te haces culpable de todas. Esto es lo que hace alusión el pasaje de Mateo, donde dice que el vestido, el remiendo nuevo tira del otro y hace peor la rotura. Lo hace peor. O sea, no, si intentas cumplir, lo haces peor. Está haciendo peor. Lo dañas el diseño, el plan que Dios tenía. Dice, esta es la carta de Hebreos, que es impresionante esta carta. El Gálatas también habla mucho de este asunto, ¿no? Pero Hebreos, ¿no? Donde dice que habiendo aún sumos sacerdotes que todavía, porque algunos me podrán decir, no, esto está escrito en el contexto de lo que se vivió en ese momento, pero les tengo que decir, y algunos estarán de acuerdo, en que la Biblia es un libro actualizado a pasado, presente y futuro, es atemporal. Entonces, estas palabras tienen tanta vigencia como las tuvieron en el momento en el que se escribieron y la tendrán en un futuro también, en el futuro hasta que se cumplan todas las promesas, ¿no? Entonces dice que todavía hay sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Claro, ahora no tienen templos, estos sacerdotes ahora no tienen templos, ofrecen fiestas, al no tener donde degollar un cordero y hacer un montón de rituales que se hacen en el templo, pues ahora quieren presentar este tipo de ofrendas, ¿no? Que están en ordenanzas, en ordenanzas y fiestas y cosas que ya cumplieron su propósito para Israel, para Efraín, ¿sí? Entonces dice el Hebreo, dice que 8.4, Hebreo 8.4, que esos sacerdotes, pero dice que nosotros ya tenemos un sacerdote que no está en la tierra, dice el versículo anterior, ¿no? Ese sacerdote que ya no está en la tierra, que es Jesús, que ya se presentó en el cielo, pero dice que si él estuviera en la tierra, dice que si Jesús estuviera en la tierra, él no fuera sacerdote, porque dice que aquí ya hay sacerdotes que presentan ofrendas. Eso es lo que está diciendo Hebreo. Aquí entonces dice que si Jesús estuviera en la tierra, ya no fuera sacerdote, porque es que no pueden haber dos sumos sacerdotes. Uno tiene o el sacerdocio levita o el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ahora, yo sé que la mayoría de raíces hebreas que puedan escuchar esto me van a decir, no, es que nosotros sí reconocemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote, pero si estás siguiendo la ley mosaica, lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreo, lo que está diciendo es que tú todavía tienes como sumo sacerdote o tienes la descendencia de Aarón, los levitas, como sumo sacerdote, por lo cual no puedes tener los sumos sacerdotes. O tienes a Aarón o tienes a Melquisedec. Los dos no puedes tener. Dos no pueden haber dos sumos sacerdotes. ¿Sí? Dice que estos sumos sacerdotes, hablando ya así en esos tiempos, dice que los cuales sirven a lo que es figura de las cosas celestiales. Era una figura, era un símbolo, era algo que apuntaba, una señal que apuntaba a algo, una sombra, la sombra que apunta. Era una figura, no era la sustancia. Jesús es la sustancia. Ellos no, esas señales, todas estas cosas que se nombraron aquí, bueno, en fin, me estoy explayando mucho en esto. Dice, pero que ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Melquisedec, en este caso el de Yeshua, ¿no? Tanto ministerio mejor es el suyo, cuanto es medidor de un mejor pacto. Mejor pacto, ¿qué? Significa que hay otro, ¿no? Establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué cuáles mejores promesas? Porque el anterior pacto decía que solo vivirás si cumples todas esas cosas. Si las cumples. Haciendo estas cosas vivirás. ¿Qué cosas? Pues cumplir la ley, guardar. ¿Pero quién la guardó? ¿Quién lo hizo? Por eso estábamos muertos en nuestros delitos y pecados hasta que vino nuestro sumo sacerdote. Seguíamos muertos. Por mucho que presentáramos ofrendas, sacrificios, seguíamos muertos.
Porque esa ley decía que para poder tener vida teníamos que cumplirla toda, por lo cual seguíamos muertos hasta que vino la verdadera promesa que dice que es el mejor pacto, que eso fue un pacto con sangre, y eso estaba escrito desde la antigüedad, de que ese pacto era con sangre, pero no sangre de ningún toro, de ningún buey. No, no, no podía hacerlo. Porque si aquel primero, el viejo, el primero, o sea, el viejo, el antiguo pacto, estamos hablando, está haciendo alusión a Moisés, a la ley de mosaica. Si hubiese sido sin defecto, con lo cual está diciendo que tenía defecto, pero vuelvo a decir, el defecto éramos nosotros, sobre el cual había recaído, no la ley en sí, la ley era sin defecto, lo que éramos con defecto éramos nosotros, ¿sí? Si hubiese sido sin defecto, ciertamente hubiera procurado lugar, no se hubiese procurado lugar para el segundo. O sea, si aquel hubiese sido el correcto, digamos, el correcto para nosotros, para nosotros. No hubiese necesidad del segundo. Entonces, quiere decir que si tú sigues insistiendo, amigo, hermano de Raíces Hebreas, en este asunto de obligar y de hacerlo, pero encima de forzar a otros para que lo hagan, y si no lo hace, pues le sigues lanzando piedras, acusándolos de paganos y de romanos y de todo esto, tú no has entendido nada. Crees que has entendido, pero no has entendido nada. Tú te estás tomando para ti las promesas hechas las profecías, ¿no? Las profecías que van dirigidas hacia Judá. Al menos que tú seas casa de Judá y te creas que eso también es una posibilidad que pueda estar allí. Que muchos de los que hacen estas cosas están engañándose a sí mismos creyendo, porque casa de Judá también fue dispersada por las naciones, al igual que casa de Israel. También fue dispersada por las naciones. Solo que casa de Judá nunca abandonó la Torá. Aún estando dispersada en las naciones, ellos mantenían su identidad. Ellos nunca perdieron su identidad. Ellos vivían en Europa, se mantenían como judíos. Aunque nacieran de tatarabuelo, ellos seguían manteniendo sus costumbres, mantenían siguiendo sus rituales, sus vestimentas, inclusive su idioma, que por eso todavía se preserva el hebreo. Gracias a todas estas cosas, el hebreo aún se preserva, gracias a casa de Judá. Gracias a casa de Judá todavía podemos recordar esos mandamientos que fueron buenos. Hay que reconocerlo, son buenos, fueron buenos, pero hechos en un paño viejo que éramos nosotros. En aquel tiempo eso era lo nuevo. La ley era nueva, pero nosotros éramos algo desgastado, algo, y nos rompió. Esa ley, cuando se nos quiso poner encima a nosotros, como un paño, a nosotros nos rompió porque no fuimos capaces de retenerla. Pero esto es casa de Judá, dispersada por las naciones, ellos preservaron. Ese es el propósito por el cual la ley sigue estando en parte vigente, pero para casa de Judá, porque ellos fueron los encomendados, ellos fueron los atalayas, ellos fueron los guardianes de preservar todas estas cosas para que no fueran borradas de la memoria, para que no fueran borradas. Solo que ahora vienen hermanos de raíces hebreas con un entendimiento todavía un poco borroso, ellos creen que volver a la casa del Padre significa volver al antiguo pacto. Y ese es el error, eso es Judá. Esto es para Judá. ¿Sí? Entonces, pero dice que el movimiento hebreo dice que el mejor es el ministerio suyo, cuanto es mediador del mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Y esta promesa cuál es? Que el justo ya no vivirá por cumplir las obras de la ley, ya no vivirá por cumplir todas esas ordenanzas que a nosotros nos rompían por cuanto no podíamos cumplirlas, sino que viviremos por la fe. Viviremos ese es el mejor pacto, esa es la mejor promesa. ¿Viviremos por la fe en qué? La fe no en cualquier cosa, por supuesto, hay muchos tipos de fe, pero la fe en el Creador, la fe de que esa esperanza, esa promesa fue hecha para nosotros, fue para nosotros, casa de Israel, fue para nosotros. Esa fe de esa simiente, de esa semilla, de esa que iba a venir nacido de mujer, que iba a aplastar la cabeza de nuestro enemigo y el que iba a pagar el precio de nuestra libertad. En esa fe, viviremos por ella. Ya no estamos sujetos a... Cuando digo no estamos sujetos, yo, por supuesto, no estoy aquí enseñando de que tenemos que vivir como nos da la gana y hacer, no, porque entonces tampoco nos cumpliríamos el mandamiento de Jesús, que es amar. El que ama no hace nada de estas cosas. El que ama a Dios honra a Dios, y el que ama a su prójimo honra a su prójimo, ¿no?
Así que esto también es una falsa calumnia, que no, es que entonces si no cumplimos la ley, entonces podemos vivir y hacer lo que nos da la gana, porque vivimos en la gracia. Eso no es verdad y eso no lo enseña la Escritura por ninguna parte, en ninguna manera, dice Pablo. En ninguna manera. Pecaremos entonces para que para recibir mayor gracia, para cometer, no, en ninguna manera, no vamos a pecar, no. Debemos entender el verdadero mandamiento que es el amor, amar. En eso resumimos y cumplimos, la cumplimos. Entonces nos acusan falsamente de no cumplir la ley, porque nosotros sí la cumplimos, aunque hayan algunos que no la cumplen, hay algunos que todavía, como están en su proceso de cambio, no dan señal, pero llegará su momento, llegará el momento que Dios les abra el entendimiento. ¿eh? Y sí, porque el pueblo cristiano es el que ha sido perseguido, no ha sido perseguido raíces hebreas cuando morían en las cuevas de los leones, cuando eran perseguidos por los enemigos y todavía sigue siendo, no eran raíces hebreas, era ese pueblo que se negó, que se mantuvo sin negar el nombre de Jesús. Ese mismo pueblo que todavía sigue yendo a muchas naciones exponiendo su vida, exponiendo su integridad, amando en la forma que puede a su prójimo, cumpliendo ese mandamiento, cumpliendo. Entonces nosotros cumplimos la Torá, cumplimos la instrucción, pero la instrucción que nos dejó nuestro maestro, que nos dejó nuestro Melquisedec, que nos dejó nuestro sumo sacerdote que está presente ahora en el tabernáculo, en ese tabernáculo que le dijo a Moisés que lo hiciera, que viera de hacerlo conforme a las medidas y a las órdenes que Dios le había dado, porque ese era una figura de lo que había en el cielo. Entonces, esos sacerdotes que dice Hebreo que se presentaban en ese tabernáculo hechos de manos de hombre, por eso también eso tampoco no era perfecto, porque era una figura simplemente, era una sombra. Lo que es perfecto es lo que está arriba, en la Nueva Jerusalén, allí donde está el templo y donde hay un verdadero sumo sacerdote. Porque reprendiéndolos dice, esto lo dice en el versículo 8, he aquí, vienen días, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá. Y aquí en este versículo quiero que presten atención los hermanos raíces hebreas, porque aquí nombra las dos casas y ya veremos por qué nombra las dos casas y luego hay un cambio en este mismo texto. Hay un cambio y ese por eso digo que aquí yo he entendido porque para nosotros ese pacto, ese nuevo pacto fue dado para nosotros, también para Judá, pero ellos entrarán más tarde, ellos todavía no han entrado en él, ellos entrarán, así como ese hermano mayor no entró, terminó la parábola y no entró, pero es que sabemos que la historia no acaba allí, sabemos que la historia tiene un final más adelante, la historia del hijo pródigo no acaba allí cuando entran, no, eso continúa. Entonces, aquí dice, porque reprendiéndolos dice, hablando del Espíritu de Dios, reprendiéndolos dice, y aquí vienen días, reprendiéndolos, llamándoles la atención, llamando su atención, les dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Nuevo, porque ya el segundo ya se daba por viejo. Y lo que está viejo, dice la Escritura, está pronto a desaparecer. Pero pronto, no dice que ha desaparecido, pronto porque todavía permanece, pero permanece para Judá. Por eso aquí nombra a Judá. Permanece para Judá. No se lo tomen como si fuera para Israel. Entiéndanme, por favor, hermanos. Entiendan esto. ¿Sí? Ahora, dice, de la casa, y dice, un nuevo pacto. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día en que lo tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿De qué pacto está hablando? El pacto mosaico, el pacto del Sinaí, ¿no? Está hablando de ese pacto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ellos no permanecieron. ¿Quiénes no permanecieron? Ninguno. Ni Judá no permanecieron. O sea, y vemos la escritura, como lo dice una y otra vez en el Antiguo Testamento, por medio del profeta, por cuantos ellos quebrantaron mi pacto, ellos invalidaron mi pacto, ellos no, en fin, ¿no? Aunque casa de Judá, a pesar de quebrantarlo, igual que hizo casa de Israel, casa de Judá lo sigue abrazando, cosa que Efraín se deshizo de él cuando dice que pidió los bienes al padre y se marchó lejos. O sea, él desperdició todo eso, le dijo, no, yo ya no me someto a esto más, yo quiero libertad, yo quiero ser libre y déjame irme por las naciones, yo me quiero salir del yugo de esto que tú me aprieta tanto, que es la ley, esta ley que está tirando de mi vestido y me está rompiendo mi vida, no la soporto. Entonces Dios le quitó ese paño que representaba la ley para Israel, para
casa de Israel, para Efraín, y lo dejó marcharse a Efraín. ¿Sí? Ahora, esto dice en el versículo 8, haciendo mención a casa de Israel y a casa de Judá, que Dios hará un pacto con ambas casas, ¿no? Un pacto nuevo, dando por invalidado o por extinguido el primero. Ahora, vamos a ver. Pero resulta que ahora me salto al versículo 10, dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Aquí puesto entre paréntesis, sin Judá. ¿Sí? Porque el mismo texto, un versículo más abajo, dice, aquí ya descarta a Judá, desaparece. ¿Esto por qué motivo? ¿Por qué no continúa? ¿Por qué no? Por lo que les vuelvo a decir, porque ese pacto que también Dios dice que hará con Judá, Judá todavía no ha entrado. Ellos entrarán, sí. Ellos entrarán cuando vean al Rey de Gloria. Cuando vean al Rey de Gloria venir en las nubes, así como dice el escrito. Entonces ellos reconocerán que fueron engañados. Y entonces ellos entrarán en ese pacto, aunque ellos tendrán que pagar con su sangre, lo que no quisieron aceptar la sangre de Jesucristo, por el perdón de sus pecados, ellos tendrán que pagarlo con su propia sangre. ¿Sí? Esto es lo que habla el Apocalipsis. Pero, quiero añadir esto más, antes que se me pase esto que quiero decir. Vemos en el Apocalipsis que está descrito que acerca de los 144,000 sellados o ungidos, según la traducción, habla de que habrán 12,000 de cada tribu, o sea, 144,000, 12,000 de cada tribu, y nombra a todas las 12 tribus de Israel, como diciendo, bueno, no solamente es Judá, también está Israel en ese. Bueno, tengo que retroceder un poco para entender este versículo a lo que dice Mateo 24, cuando el Señor Jesús está hablando acerca de estos tiempos de angustia, lo que se conoce como la angustia de Jacob, esa gran tribulación, esa persecución que viene sobre el pueblo de Israel. Y cuando habla de la angustia de Jacob, recordemos que Jacob es el padre de los 12, de las 12 tribus, Jacob. Entonces, ¿por qué están representadas allí las 12 tribus? Y Jesús lo explica en Mateo 24, cuando él habla de los que estén en Judea, dice que no regresen. Dice que vigilen, que tengan, de que su vida no sea un día sábado, que no sea en Shabbat. Que su vida no sea en Shabbat. Ahora, si Jesús está hablando de Judea, hace mención, ¿qué piensan? Que se está limitando a una región geográfica especial de la tierra como es Judá, sabiendo que Israel está por todas las naciones, o es una figura literaria, o es algo simbólico lo que está hablando allí. Los que estén en Judea, los que estén en Judá, los que están en casa de Judá, los que estén haciendo lo que tendría que hacer solamente Judá, pero como hay otros que quieren ser o se creen que son casa de Judá, pues van a permanecer con ellos. Y dicen que para que miren que su huida, cuando sean perseguidos, no sea en Shabbat. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son los que están guardando el Shabbat? ¿Quiénes guardan el Shabbat? Obviamente no son los griegos, romanos, paganos, idólatras, gentiles, de los que nos acusan a los cristianos. No son ellos. ¿Quiénes son? Primeramente, casa de Judá, el hermano mayor, siempre lo han guardado, ellos nunca han dejado de guardarlo, a pesar de que ellos también han quebrantado el pacto, pero ellos siempre han guardado el Shabbat, ellos siempre han estado en Judea, ellos son casa de Judá, pero ahora se le ha añadido otro grupo que Judá desprecia también, aunque ellos sin entender, ellos quieren hacer estas cosas que hace Judá, pues haciendo las mismas cosas, como ellos están desechando a Melquisedec, pues obviamente están desechando al sumo sacerdote, que ya pagó y que ya dice que él bebió de esa copa de la ira de Dios para que nosotros, cuando él dijo que pasara de mí esa copa, él bebió de esa copa para que nosotros no tengamos que beber de esa ira que viene sobre toda la tierra, de la cual se conoce también como la angustia de Jacob. Pero si nosotros rechazamos a ese sumo sacerdote que presentó esa copa, entonces, por supuesto, ahí es por eso que se cumple Apocalipsis cuando dice que van a ser sellados 12,000 de cada tribu, porque dentro de estos grupos ahí estarán representados las 12 tribus de Israel, ahí estarán representados las 10 tribus del norte, casa de Israel o casa de Efraín, casa de José, Samaria, tiene muchos títulos en la escritura.
haciendo alusión a lo mismo, ¿no? Aunque no sean Judá, pero si rechazan al sumo sacerdote y ellos quieren seguir con el sacerdocio levita, ellos quieren seguir con Aarón, pues entonces han desechado el nuevo pacto. Dicen, no, yo quiero quedarme con el paño viejo. Bueno, eso es resumidamente, que esto se podría decir mucho más, pero resumidamente sería esto, ¿no? Entonces por eso dice el versículo 10, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. En nuestros corazones. Cuando dije anteriormente que nosotros sí cumplimos la ley, sí cumplimos la Torah, es por esto. Porque dice que él ya no va, él las quitará de las tablas de piedra, ¿ah? Esas que fueron escritas, esas ordenanzas. Y ese es el motivo por el cual Judá y todos los que están endurecidos con este asunto, ¿sí? Por eso se han sido tan rebeldes, por eso se han rebelado tanto contra el Padre, porque esas tablas, esas leyes están grabadas en piedra, han sido grabadas en piedra. Ellos tienen un corazón de piedra endurecido para no entender, ¿sí? Para no entender. Entonces, pero dice que a nosotros se nos dará algo mucho mejor, ya no serán grabadas en piedra, será. ¿A quién se le dice esto? Mire lo que dice aquí. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Fíjense, Israel, aquí ya Judá queda descartado, aunque no descartado del todo, quiero decir. ¿Sí? Queda pospuesto para un futuro próximo. ¿Sí? Casa de Israel. A Israel yo le voy a escribir a ellos en su corazón esta ley para que la cumplan. Entonces, nos acusan falsamente de no cumplirla. Sí la cumplimos. No como ellos quieren, no como quisiera como quisieran raíces hebreas, ni como quisiera casa de Judá no quieren ni que la cumplamos tampoco, porque ellos dicen que las leyes son solo para ellos. Ellos se creen que son el único Israel, y de hecho los cristianos siguen también malentendiendo esto. Cuando hacen nombre de Israel, siempre nombran los judíos, como que si los judíos fueran Israel, el único Israel, cuando los judíos son una minoría, son dos tribus y media, mientras que Efraín, Israel son 10 tribus, nosotros somos mayoría. En fin, pero los judíos creen que la Torah fue dada para ellos, entonces nos desprecian, desprecian a los que quieren guardar la Torah, burlándose porque dicen que están haciendo algo que no es para ellos. Y en esa parte tienen razón. En esa parte tienen razón, que no la razón de burlarse, sino en de entender que eso no fue dado para ellos. Eso sigue estando vigente para Judá, al hermano mayor. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, mira, con esto de las diferencias entre Judá e Israel, dice Zacarías 9, alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Aquí, vamos a ver a quién le está hablando aquí este pasaje, ¿no? He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, hijo de pollino, hijo de asna. Todos ya sabemos que esta es una profecía que se cumplió con Jesús en lo que se conoce como la entrada triunfal a Jerusalén. Ya todos lo conocemos esta historia. Pero ¿a quién está haciendo alusión este pasaje? Vamos a ver, de Zacarías. Este es el capítulo 9. Y mira a quién nombra aquí en el siguiente versículo. Está nombrando a Efraín. O sea, esta hija de Sión, aunque yo también puedo entender que la hija de Sión está haciendo alusión a todo Israel, incluyendo Judá, pero aquí Zacarías está haciendo algo como lo que está haciendo el libro de Hebreos. Está hablando de algo que en principio va dirigido a todos, o debería ir dirigido a todos, pero hace como un pequeño matiz. Dice, bueno, sí, es para todos, pero de momento va a ser para Efraín, aunque Judá también, pero de momento para Efraín. Dice el versículo 10, destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar. Mar a mar, sabemos que el mar representa las naciones, desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, y dice en el versículo 11, y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Por la sangre de tu pacto serás salva. O sea, vivirás. Ya no le dice Efraín, ¿ves? Y si haces estas obras de la ley, por ellas vivirás. Ya no le dice Efraín, dice, serás salvo por el pacto de tu sangre. Por la sangre de tu pacto, por la sangre de ese pacto. Está hablando de Efraín. Aquí ya Judá
Ya no está. Porque, mira lo que, ahora sí nombra a Judá, pero para decir esto, dice, porque he pensado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín como su flecha. Ahora, dice la escritura, para mí, ¿quién está hablando? Está hablando el profeta, obviamente Zacarías, pero sabemos que son palabras dirigidas a Dios, está hablando Dios, por medio de Zacarías, dice Dios. Porque he pensado para mí, Dios ha pensado para él a Judá como arco. Ahora, si analizamos un poco estas palabras, arco y flecha, sabemos que ¿quién está pensando el arco en este pasaje? Dios está pensando el arco, ¿sí? ¿Y quién es el arco? Judá, lo dice aquí. Judá como arco. Ahora, aquí vemos el equipo, ¿no? El que tiene el arco, en este caso el arquero, vemos la flecha, el arco y vemos la flecha. Dios es el arco, Dios es el arquero, Judá es el arco y Efraín es la flecha. Ahora, cuando Efraín es lanzado a las naciones como flecha, ¿quién se queda en la mano del arquero? ¿Quién se queda en la mano? ¿Quién se queda en casa? El hijo mayor, ¿no? Vemos que este Efraín es lanzado a las naciones, se fue lejos, ¿sí? A apacentar cerdos, a ser quebrantado, a ese corazón de piedra, ¿sí? Hasta que él reconozca que tiene un padre, que fue cuando dice el hijo que volvió en sí y diré, he pecado contra el cielo y contra ti, cuando su corazón de piedra fue roto y quiso volver recordó las bondades del padre. Entonces dice, ahora ya estás preparado para que pueda escribir mi nueva ley, para que pueda hacer un nuevo pacto contigo, el cual ya no será escrito en corazón de piedra, porque ese corazón ya fue quebrantado, ¿no? Con todo lo que has tenido que sufrir en las naciones donde fuiste arrojado. Entonces es como flecha. Entonces, vuelvo a enfatizar lo que dije y es el mensaje principal que quiero transmitir. ¿Sí? Tenemos que saber diferenciar entre lo que se fue escrito, profetizado y prometido para Efraín y lo que fue escrito, profetizado y prometido para Judá. Y hacer la diferencia. No podemos intercambiarla, no podemos coger lo que es para Judá para nosotros, ni dejar tampoco para Judá lo que nos pertenece a nosotros. No podemos hacerlo. Es un error que están cometiendo, tanto en el pueblo cristiano, porque esto también sucede dentro del pueblo cristiano, como dentro del grupo o de las congregaciones de las raíces hebreas. De las raíces hebreas, sí, se están cogiendo la mayor parte de lo que pertenece a Efraín, esto es cierto, cosa que todavía el pueblo cristiano todavía no reconoce, pero al mismo tiempo se quieren quedar con la parte que fue dada a Judá. Y aquí es donde está el error. Aquí es donde viene el error. Quedarse con algo que no te pertenece, que no te pertenece. Eso te va a romper. De hecho, está rompiendo ya y las consecuencias son esto. Es el motivo por el cual la hermana Sandra hace este video. De ver cómo ya empiezan entre ellos mismos, entre los mismos grupos, a dividirse entre ellos. Unos creen una cosa, otros creen otra cosa. En fin, ¿no? En fin. Entre ellos, una de las cosas que no creen es la mayoría, no sé si todos, no lo sé si todos, no sé la posición de la hermana Sandra, no la he escuchado en este sentido hablar acerca del arrebatamiento, pero no, entiendo que la mayoría concuerdan de que lo del arrebatamiento, lo del rapto y esto, como se le conoce así, que es un engaño, que esto no es verdad, que nadie va a ser arrebatado, que todos vamos a pasar por la gran tribulación o por la angustia de Jacob, cuando esto no es lo que dice la Escritura, pero ahora no voy a hablar de ese asunto. En fin, dice la Escritura, uno será tomado y uno será dejado. En ese que será dejado, en ese que será dejado, que es un poco lo mismo que habla la parábola de las 10 vírgenes, 5 se van, 5 se quedan, quiere decir, uno será tomado. Y de esa parábola de las 10 vírgenes sabemos que ese número 10 está haciendo alusión a casa de Efraín, 10 tribus del norte. 5 se quedan. ¿Quiénes se quedarán? Bueno, los que se quieren quedar, los que se han apropiado de las promesas de Judá se tendrán que quedar porque han rechazado el pacto que hizo el nuevo sumo sacerdote, el que hizo nuestro Melquisedec. Al rechazar ese pacto, pues automáticamente se quedan fuera de él. Lo rechazan, no lo reciben, se quedan fuera. Bueno, van a tener que beber de esa copa, de la copa de la ira, aunque esto no les condena, por supuesto, no estamos hablando aquí de condenación, de perdición, de vida eterna, no, en absoluto,
¿eh? Pero tendrán que pagar con su sangre haber rechazado la sangre del nuevo pacto, ya que ellos prefirieron el antiguo, les pareció más perfecto el antiguo. Aunque también quieren quedarse con el nuevo, también hay que decirlo, pero ambas cosas no se pueden. No se puede. No puedes servir a dos señores, no puedes brotar agua dulce y agua salada de una misma fuente. No se puede. O tienes a Aarón o tienes a Melquisedec. Y si aceptas a uno, rechazas a otro, automáticamente. Dice, ahora, pero mira lo importante, la curiosidad curiosidad, ¿no? Por decirlo de esta manera, en este versículo. Voy a leer otra vez el versículo 13, dice, porque he tensado para mí a Judá como arco e hice a Efraín como su flecha, o sea, la flecha del arco, o sea, fue Judá el que de alguna manera permitió ser lanzado, ¿no? Nos lanzó de alguna manera, porque ve como este hijo mayor en la parábola, él a su hermano prácticamente ni lo quería, ¿eh? Por eso se enfada cuando vuelve, ¿no? Dice, no puede ser otra vez que lo van a recibir y encima mira todo lo que le hacen. Significa que había algo ya entre Judá, ¿no? Ellos ya hacían guerras en el Antiguo Testamento, ya se peleaban entre sí, ya hacían guerra porque cada uno tenía un rey y uno quería gobernar sobre el otro, en fin, ¿no? Había mucha envidia sobre, en fin. Dice que dice a Efraín como su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión. ¿Se recuerdan cuando el hijo pródigo dice, y volviendo en sí? Este volver en sí, sabemos que es cuando el Padre, el Espíritu Santo sopla sobre su entendimiento y le hace entender, porque no se crean que este volver en sí es por su propia cuenta, no tenía capacidad, nosotros no teníamos capacidad ninguna. Dice que nadie puede venir al Padre si el Padre no le llama, o sea, si no es por Jesús, si Él no nos hace el llamado, así con ese silbido, que Él dijo que nos silbaría y nosotros oiríamos el silbido a Efraín, hablándole a Efraín. Entonces, cuando Efraín escucha ese silbido, entonces dice la escritura, y volviendo en sí, se levantó. Eso se levantó, todo esto obviamente es alegórico, se levantó y dijo, y diré, dice, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, le diría a mi padre, ¿no? ¿Ya? Entonces, está hablando de ese Sión, esa hija de Sión, que está haciendo alusión a Efraín, ¿sí? Y a sus hijos. Y aquí lo que me impactó fue ver la palabra Grecia, ¿no? ¿Ah? Y a tus hijos, oh Grecia, o sea, fíjate tú, esta alusión que nos hace que nos llaman griegos, nos llaman romanos, porque sabemos que los romanos tenían influencia griega, o sea que los romanos realmente eran casi griegos prácticamente, eran casi, de hecho, bueno, están ahí enfrente uno del otro, pero las costumbres romanas eran como una adaptación de la cultura griega, por lo cual greco-romano, esa fusión greco-romana. Entonces, a nosotros nos llaman griegos, también nos llaman romanos, y fíjate cómo la misma palabra, Zacarías 9, mucho antes de que todo esto sucediera, ¿no? ¿Ah? Y nos habla de hijos de Grecia. Dice, y te pondré como espada de valiente. Nos pondrá como espada. Solemos esa espada. Tenemos que defender nuestra fe. ¿Cómo? Con la espada, con la palabra. ¿Mm? Y el Señor será visto sobre ellos. Mira, quizás tú, hermano de raíces hebreas, no veas a Dios sobre nosotros. Quizás algunos sí nos verán, otros no. Dicen, no, Dios no está sobre ellos porque somos, hasta que no salgan de allí, de esas congregaciones paganas, romanas, griegas, hasta que no salgan de allí, Dios no va a estar, Dios no los verá sobre ellos. Eso pensarán algunos de ellos. Pero mira, dice la escritura, y el Señor será visto sobre quién, sobre eso que menciona hijos de Grecia. Bueno, sabemos que no somos hijos de Grecia, sabemos que no somos griegos, pero algunos parece que piensan que sí. Dice, y los salvará en aquel día el Señor su Dios como rebaño de su pueblo. Somos su rebaño, somos el rebaño de la casa de Israel, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. En su tierra, donde estamos pisando. O sea, nos invitan a salir de nuestras congregaciones y utilizan aquel versículo famoso, porque sal de allí, pueblo mío. He escuchado tanto este versículo para invitarnos a salir de las congregaciones. Y creo que lo están, quizás lo hagan con buena intención, quizás, yo no voy a decir que hay mala intención en todo esto, lo que hay es mucha confusión, mucho malentendido, pero no es salir de nuestra congregación, no, es si salimos, ¿acaso se pone la luz debajo de una mesa? Se puede poner una luz, no se pone en alto para que alumbre. Si hay oscuridad en un sitio, ese es el propósito. Si vemos que hay oscuridad, ¿qué hacemos? Se va la luz, alumbrar donde hay luz. O sea, la mayoría se van de las congregaciones cristianas
porque dicen que allá hay paganismo, allá hay idolatría. Entonces se van supuestamente donde ellos creen que hay luz. A ellos se les enciende la luz, pero ellos se van donde, a ver, se enciende la luz, se enciende una lámpara a la luz del día, ¿sí? O se pone una lumbrera debajo de una mesa. No, se pone donde hay más oscuridad, donde hace más falta, allí es donde se pone. Entonces, y si todos se van, ¿sí? Así desde afuera es muy fácil, ¿no? ¿No? Es muy fácil, ¿no? Dice, bueno, yo lo dejo aquí, es decir, no creo yo, bueno, al menos así yo lo veo, ¿eh? No creo yo que ese es el propósito, ¿no? Por el cual hemos sido despertados, hemos oído ese silbido, no creo que da para que salgamos y dejemos al resto del rebaño, ¿eh? También de alguna forma hemos sido llamados para ser pastores, hemos sido llamados para ser pastores. Cuando digo pastores no me refiero solamente a que se pone en un púlpito, pastor es el que vigila, el que cuida, el que apacienta, ¿no? Así como Dios le dijo a Pedro, Jesús le dijo a Pedro, si me amas, apacienta mi rebaño. En fin, creo que me he dado a entender con todo esto, ¿no? O al menos espero. Pues Dios será visto sobre ellos. Dios nos está mirando y sabe que tenemos muchas cosas todavía que cambiar y mejorar, de los cuales somos criticados, en parte con razón, pero eso no significa que Dios no está sobre nosotros. Eso no significa que ni somos griegos, aunque aquí el texto diga hijos de Grecia, no somos griegos, conocemos nuestra identidad, somos semilla de Abraham, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso somos, eso sabemos. ¿Sí? Entonces, dice que en ese tiempo ya ninguno, yo sé que ahora la mayoría están empeñados en querernos enseñar acerca de estas cosas. Bueno, yo también en parte también lo procuro, ¿no? Dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Ahí también yo creo que incluye a Judá, ¿no? Desde el menor al mayor. O sea, Judá también le va a conocer, a Judá todavía no le conoce. Él vive en la casa del padre, así como ese hijo mayor que vivía sin conocer a su padre, sin conocer el corazón de su padre. Él conocía que era un padre estricto, que había que obedecerlo y hacía todo su empeño en obedecerle cuando le dice, no, es que tú nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Él reconoce que para Efraín se mató el becerro engordado, se le derramó la sangre, pero él para él está pidiendo un cabrito, el cabrito le será dado cuando le sean engañados por el anticristo, ¿no? Entonces él vivía en la casa del Padre, pero sin conocer el corazón del Padre. Pero le conocerá, solo que a posterior. Nosotros tenemos una promesa aún mejor. Nosotros le conoceremos, o ya le estamos conociendo. Dice, porque seré propicio a sus injusticias. ¿Ves? Aún seguimos siendo imperfectos, pero él dice que será propicio. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, versículo 13, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Próximo a desaparecer. No ha desaparecido. Judá lo sigue manteniendo. Es para Judá. Es para Judá. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Algunos dirán, ¿no? Bueno, entonces todo esto. Bueno, dice que fue añadida a causa de las transgresiones hasta tendría que estar remarcado aquí, bueno, en negritas y mayúsculas, hasta que viniera la descendencia de la cual había sido hecha la promesa. ¿Cuál es esa descendencia? ¿Cuál es esa promesa? Dice, la ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Fue promulgada por ángeles, por manos de un mediador. Vamos a ver qué mano sería esa, ya todos la sabemos, pero dice Lucas 22, de la misma manera tomó la copa en su mano, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Esa promesa que dice Gálatas, que fue promulgada por ángeles, por mano de un mediador, es la que cuando él levanta esa copa, ¿dónde la levanta? Obviamente con su mano, ¿no? Esa mano que fue promulgada por medio de los ángeles. Esta copa es derramada por el nuevo pacto.
y ese pacto era su sangre, ya no era la sangre de un animal como mandaba la orden de la ley mosaica, ya no era por un cabrito, no era por un buey, no era por un toro, por su sangre. Pero esa copa representaba un pacto dice que si hay un nuevo pacto, tiene que haber un cambio de ley, un cambio de sacerdocio. Si hay una nueva ley, tiene que haber un nuevo sacerdocio, obligatoriamente, necesariamente, dice la Escritura, necesariamente tiene que haber un cambio de ley. Por lo cual, si sigues aceptando la ley mosaica, el sacerdocio arónico, estás despreciando, rechazando el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y entonces, ya para terminar, esta hermana dice que, bueno, que sí, que se puede aprender de todos, ¿no? Dándole consejo a estos hermanos de raíces hebreas para que no nos tiren tantas piedras y que puedan escuchar más también, pueden escuchar lo que tenemos que decir, porque también tenemos cosas que decir, no solamente ellos tienen cosas que decir, nosotros también tenemos mucho que decir, mucho que decir. Entonces, es bueno poder escuchar este consejo de ella y decir y entender esto, ¿no? Que es bueno escuchar, porque escuchando puede que cambie tu pensamiento, tu forma de pensar, puede que Dios te abra el entendimiento, si escuchas, pero si no escuchas, es poco probable. La doctrina puede cambiar. Yo espero no que cambie la doctrina, porque no se trata de un cambio de doctrina, porque se entiende muchos. De hecho, en el pueblo cristiano le pasa lo mismo cuando escuchan a las raíces hebreas hablar, ¿no? Porque dice Pablo, y sacan el famoso versículo de Pablo, no es que si viniera un ángel del cielo, viniera yo o a un ángel del cielo y les predicara un evangelio o una doctrina distinta a esta, la que les fue predicada, sea maldita, sea maldecido. Entonces, son muy espirituales para sacar versículos de la manga sin entender el contexto. Pero entonces es que no se trata de un cambio de doctrina, ni para el pueblo evangélico, ni para raíces hebreas. Se trata de un entendimiento amplio de lo que realmente Dios quiso decirle a cada casa, a cada hermano, al hermano mayor, al hermano mayor. Se trata de entender lo que Dios quiso decirle a cada uno, y no apropiarse ni intercambiar las promesas ni las profecías. Entonces no es un cambio de doctrina. La doctrina, la enseñanza, el principio es el mismo. Es el mismo. No hay que cambiar nada. Jeremías 9:24. Más el que se gloríe, gloríese en esto. En esto. Sé que ahora hay muchos, sobre todo hermanos raíces hebreas, jactándose o gloriándose de que, bueno, ellos han salido de Roma, han salido de Grecia, se jactan de esto, y ahora hablan hebreo y enseñan hebreo y guardan las fiestas y guardan el Shabbat y se glorían mucho en esto y por eso utilizan esto, como dice la hermana Sandra, como piedra arrojadiza hacia los cristianos. Pero dice la Escritura, más el que se gloría, si quieres gloriarte, bueno, está bien, pero gloríate en esto, dice, de que me entiendes y me conoces, pues yo soy el Señor que hago misericordia. Cuando el Señor Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, estaba haciendo alusión a esto. Ese mandamiento era basado en la misericordia, no basado en el legalismo, no en el legalismo como se hacía con el sacerdocio arónico, sino en la misericordia. Si quieres gloriarte, gloriate en esto, en que me conoces, que todo lo que yo hice, el propósito era que me conocieras, era que entendieras, que me conocieras. Así como Efraín conoció a su padre después, no como Judá que todavía sigue sin conocerlo. Que me conozcas. Que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Porque en estas cosas me complazco, en esto. Dice que no se complace en los sacrificios de toros, de bueyes, de carneros. Él no se complace en esos días de fiestas, ni siquiera en guardar el Shabbat. No se complace, él dice Dios literalmente, él no se complace en esto. Dice, en esto me complazco. Dice, declara el Señor. ¿En qué? En hacer misericordia, en hacer derecho y justicia. ¿Dónde? En la tierra, no cuando estemos en la Nueva Jerusalén, porque ahí ya todo será perfecto. Sí, ahora, donde hay imperfecciones, donde hay manos imperfectos, donde hay personas imperfectas, donde hay faltas, donde hay agravios, donde hay odio, es aquí donde hace falta. Ya no hará falta nada de eso, es aquí. Es aquí donde nos hará falta. Entonces, en esto gloríese, en esto, en vez de gloriarse en tanta sabiduría hebrea y todo eso que yo no lo desecho, al contrario, sé que tiene un valor, no es el valor de gloriarse para utilizarlo como piedras arrojadizas hacia los que todavía no se les ha abierto el entendimiento, que en su momento les será abierto.
¿Mm? Pero mientras eso suceda, hacer uso de esto, de la misericordia, la justicia y el derecho, aquí en esta tierra imperfecta. Y a la respuesta de, de, de la, del título de la hermana Sandra, que dice, ¿dónde está el amor? Ella dice, ¿dónde está el amor? Ella se lo dice a los hermanos de raíces hebreas, ¿no? Porque nos tiran piedra a los cristianos. Dice, ¿dónde está el amor? Pues mira, una imagen, como dice, vale más que 1000 palabras, y con esta me despido con esta imagen. Aquí está representada. Aquí está representada. ¿Sí? Ese cordero. ¿Ves? Así como cambió ese animal, ya no es un animal, ahora fue Dios mismo hecho carne, así también tuvo que haber un cambio de sacerdocio, así también tuvo que haber un cambio de ley, un cambio de pacto, un pacto nuevo, un nuevo pacto. ¿Sí? Con esto me despido, espero que hayan podido entenderlo y el que lo quiera recibir, que lo reciba, el que tenga oídos para oír, que oiga, pero el que lee, entienda.